en la Z101. Doctora, momento de presentar a nuestra invitada. Oh, claro que sí, Roberto, después de estas vacaciones obligadas del COVID-19, vamos a presentar, para mí es un placer, presentar a mi alumna aventajada, una de ellas, la doctora Eunice Tavares. Ella es cardióloga internista, egresada del Instituto Dominicano de Cardiología, con un entrenamiento en falla cardíaca en el Cleveland Clinic de Miami, Florida, y también en Medellín, Colombia, y en Costa Rica. Ella ahora mismo funge como encargada de la consulta de falla del Hospital General La Plaza de la Salud y de las evaluaciones pre- y postquirúrgico de la Plaza de la Salud. Buenos días, Eunice. Hoy vamos a tratar con ella lo que es la falla cardíaca en la mujer. Ya hemos tratado en el hombre, pues ahora nos toca hablar de nosotros. Cuando el corazón le falla y cae en insuficiencia cardíaca en las mujeres. Buenos días, Eunice. Muy buenos días, gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Y agradecer a Dios, ¿verdad? Sobre todo que nos permite estar aquí. Y ya la sacó de ese proceso tan bizarro del COVID que aparentemente no se va a ir ahora. Sí, no, ese llegó para quedarse. Sí, eso no se va. Bien, lo que tenemos que aprender a convivir con él y tomar todas las medidas y la vacunación, que es clave. La covidianidad, sí, se había dicho. La gente lo entendiera, tal vez estuviéramos un poquito mejor en cuanto a la infección. Y ya. Claro que sí. Bien, doctora, entonces estamos tratando falla cardíaca o insuficiencia en la mujer. ¿Por qué en la mujer? ¿Es diferente en la falla en la mujer que en el hombre? ¿Tenemos condiciones especiales que nos hace diferente al hombre? Bueno, la falla cardíaca en la mujer, podríamos decir que tal vez no es tan estudiada como se debería. O sea, deberíamos tener acápites específicos en las mujeres porque tenemos un comportamiento diferente. Así como las enfermedades cardiovasculares son más frecuentes en la mujer por encima de cierta edad o posmenopausia. Sabemos que cuando llegamos a la menopausia perdemos esa protección que nos dan esas hormonas. Los estrógenos. Exacto, esos estrógenos los perdemos y eso predispone a otras comorbilidades o patologías o factores de riesgos que conllevan a falla cardíaca. Por encima se dice que por encima de los 79 años más todavía, la mujer, más que el hombre, tiende a presentar falla cardíaca, justamente por eso, porque a medida que avanza el proceso o el tiempo posmenopáusico, la mujer desarrolla más comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia o hasta arritmias cardíacas, que cuando hay un descontrol del ritmo del corazón, y eso la lleva a falla cardíaca. Se dice que aproximadamente el 2019 para acá, que se hicieron estadísticas, más de un 50% o un 50% de las fallas cardíacas en general mundial son mujeres. Entonces, más del 50. Dicen 50, pero es como un 51%, o sea que sería una mitad. Más o menos. Pero tenemos las desventajas que si usted ve los estudios que se realizan sobre falla cardíaca, el porcentaje de mujeres siempre es menos estudiado que el hombre. ¿Y por qué? ¿Por qué las mujeres no nos meten en los estudios? Sí, debe ser más estudiado. Ese es uno de los puntos a tomar en cuenta para las guías. Inclusive se dice que se debería poner en las guías, así como ponemos, por ejemplo, falla cardíaca en enfermedad de los riñones, poner falla cardíaca en las mujeres porque tenemos un comportamiento más agresivo en cuanto a los síntomas, en cuanto a mayor tasa de hospitalización, por ejemplo, más factores de riesgo a la hora de desarrollar la enfermedad, aunque es un poquito paradójico, sobrevivimos un poco más que los hombres. Eso siempre decir que dice somos, la doctora somos más fuertes que los hombres. Y que nos mandan primero. Doctora, estamos hablando de fallas cardíacas. ¿Siempre hay alguna señal antes de llegar a una falla grave? Sí, existen síntomas, o sea, manifestaciones físicas o clínicas en las personas que nos hablan de falla cardíaca, como es, por ejemplo, dificultad para respirar, que puede iniciar cuando yo hago grandes esfuerzos y ir empeorando, hago moderados esfuerzos, leves esfuerzos y después la tengo en reposo, por ejemplo. Puede ser simplemente como, por ejemplo, sentir palpitaciones o taquicardia, como la gente dice en sentido general, fatiga con facilidad, cosas que a veces la tenemos y la hacemos a un lado pensando que es otra cosa, se las atribuimos a diferentes cosas. Muy bien. Y en cuanto aquí en República Dominicana, sabemos que en Dominicana adolecemos mucho de estadísticas, ¿no? En muchas patologías. En falla cardíaca tenemos, como últimamente ha habido un repunte de cardiólogos
jóvenes como tú que se han dedicado justamente al estudio de la falla cardíaca. ¿Tenemos estadísticas recientes de cómo anda la falla aquí en la mujer, en el hombre o en sentido general? No tenemos estadísticas precisas. Estamos creando en conjunto con mis demás compañeros que trabajan falla cardíaca, hacer el registro real de por lo menos donde trabaja cada uno, hacer el registro de los pacientes para poder entonces hacer estudios para especificar la cantidad de pacientes a nivel de la población y ahí a la vez identificar cuáles son de sexo femenino y de sexo masculino y las causas más frecuentes de la falla. Pero todavía estamos trabajando en eso, que es lo importante, creando con algunas casas farmacéuticas registros para poderlo hacer con mayor facilidad y poder tener en un futuro esa estadística que es tan necesaria para poder tratar la enfermedad. ¿A partir de qué edad una mujer debería preocuparse por su salud cardiológica, doctora? Bueno, yo diría que, consideramos adulto toda persona por encima de 18 años. Sí. Sin embargo, existen condiciones genéticas o que predisponen a una persona a tener enfermedad cardiovascular que hay que tomar en cuenta si tenemos familiares, por ejemplo, que hayan tenido una enfermedad cardíaca o falla cardíaca en edad temprana, menos de 55 años o menos de 65 años si es mujer o hombre. Siempre es muy importante que los adultos por encima de 18 años entiendan, teniendo o no teniendo factor de riesgo, que es necesario la evaluación cardiovascular. Y a partir de una primera evaluación tomar en cuenta cuáles son el seguimiento que debe tener esa persona. Una vez identificamos si tiene factores de riesgo o no, ahí se haría el seguimiento. Si una persona que está clínicamente o no tiene factor de riesgo, se puede hacer una evaluación por lo menos una vez al año. Las guías dicen cada 3 años a veces, pero sabemos que vivimos en un país donde hay mucho sedentarismo, la gente no hace mucho ejercicio, aunque hay una moda de ser fit, pero no realmente es como debería ser el ejercicio. Se fuma mucho, se consume mucho alcohol, se tiene una vida a veces, no dormimos adecuadamente, no nos alimentamos adecuadamente, entonces es importante para tener una prevención adecuada de la enfermedad. No hay mejor cosa que prevenir una enfermedad. Sí. Si nos evaluamos a tiempo para poder identificar esos factores de riesgo que me pueden llevar a esa falla cardíaca, solamente se puede hacer si hacemos una evaluación sin tener síntomas. Claro. Los factores de riesgo que determinan que el paciente caiga en una falla cardíaca son los mismos en la mujer que en el hombre, en este caso. Hay factores de riesgo similares, como son la presión arterial, la diabetes, los factores cardiovasculares. Pero la mujer tenemos ese factor que no tienen los hombres. Las mujeres tenemos embarazos. Tener un embarazo es un factor que si en algún momento hay un desequilibrio hormonal o un desequilibrio estructural en el corazón, va a producir cardiopatía secundaria al embarazo, que puede ser periparto, como decimos, o posparto, que están asociadas más a la mujer que al hombre. El hombre no tiene embarazo, por eso es puramente de nosotras. Y por ejemplo, la enfermedad del corazón. Hay algunos que quieren. Sí, quieren ya. La ciencia está avanzando. Tenemos que, si pudiéramos, ¿verdad?, ponerle a ellos a embarazarse también, eso fuera un privilegio. Yo creo que si supieran realmente lo que si es, pudiera, lo evitaría. Bueno. No lo desearían. Doctora, ¿y el factor socioeconómico determina? Porque yo he visto que en las cardiopatías periparto, ¿no?, de las pacientes que paren y quedan en falla cardíaca, yo lo he visto es en los hospitales públicos. No lo he visto nunca en clínica, en pacientes de clase media, ni clase media alta, ¿no? Sino lo he visto en las pacientes pobres. ¿Eso tiene que ver el nivel socioeconómico, la alimentación sobre todo? Sí, tiene que ver bastante, porque por ejemplo, podríamos decir, no existe una causa clara que explique la cardiopatía o la falla cardíaca en las pacientes que tuvieron un parto después de pero sí existen ciertas teorías. Por ejemplo, déficit de algunos minerales como el selenio, por ejemplo, si hay predisposición genética, pero creo que contribuye en el sentido de que el seguimiento de esas pacientes no es como debería ser, la alimentación no es la adecuada, no llevan las recomendaciones adecuadas, porque usualmente el bajo nivel socioeconómico va anudado a baja educación, a veces, en las pacientes. Entonces a veces no tienen un seguimiento adecuado, no van mensual a la ginecóloga, sino que a veces van a dos veces antes de dar a luz. No se alimentan adecuadamente, hay que tener una dieta adecuada, porque eso influye también en que si tú tienes una predisposición ya genética contigo, si no se alimenta adecuadamente, eso hace que la enfermedad progrese más rápido y se desarrolle más rápido. Entonces creo que tiene que ver mucho con eso, porque usualmente si tenemos los recursos económicos, vamos a un nivel de atención mucho más mejor. Cierto. A veces se toma más tiempo de darte las recomendaciones adecuadas o de que esa persona la escuche adecuadamente, porque a veces las damos pero no la escuchan. Entonces a veces esas pacientes también tienen más factores de riesgo de desarrollar la enfermedad o la falla cardíaca postparto que las que tienen ya una mejor vida económica, por ejemplo.
Sí. Muy bien. Usted habló de los síntomas, ¿verdad? En las, bueno, de las causas más que todo. ¿Los síntomas son iguales en los hombres y las mujeres? Sí, en las fallas cardíacas. Desarrollan eso. El síntoma cardinal o principal es la dificultad para respirar, pero como te puede haber fatiga, puede haber hinchazón de los pies también, ya cuando la falla va avanzando. El paciente a veces puede referir primeramente hasta debilidad general y no sabe qué es secundaria a la falla, pero son los síntomas principales. No hay síntomas diferentes en cuanto a eso. Sí, el edema sobre todo, no solamente de las piernas. Puede llegar a ser generalizado. ¿Sabes? Sí, como dicen en el campo, ¿no? Tiene hidropesía. La hidropesía es... Cuando llegan ahí es porque está la cosa ya en falla bastante avanzada, que ya tiene el abdomen globoso, ¿no? Por el líquido, la citis, como decimos médicamente, ¿no? Pero ya para, como tú dices, ya una etapa avanzada. Y con respecto a las drogas narcóticas, ¿tú has visto pacientes, o sea, de qué forma afecta, puede llevar a falla cardíaca? Pueden llevar a falla cardíaca. Nosotros le llamamos a eso cardiopatía tóxica, porque realmente por toxicidad, por este tipo de narcótico que el paciente recibe. Se ve, podría decir... ¿Cuál es el más frecuente de las drogas? Bueno, yo he tenido pacientes con uso frecuente de cocaína, por ejemplo, más hombres que mujeres, realmente, a veces porque la mujer no lo dice. Y el hombre como que a veces se le hace un poquito más fácil decirlo, a veces sí. Es más con eso. Yo tengo una paciente inclusive que tiene una miocardiopatía dilatada, con fracción de eyección bien baja, que es la capacidad de bombear la sangre, sí. Que fue, ella lo abandonó, pero no se ha recuperado, estructuralmente hablando. Maradona, Sí. Maradona, eso fue lo que le llevó y a heroína también, cardiopatía. hemos tenido pacientes con pero yo realmente lo he visto en hombres, en mujeres. Yo no tengo una sola paciente, pero hombre tengo bastantes. Sí, hombre bastante, yo lo veo. Porque como tú dices, los hombres cuando tú le preguntas lo dicen a la clara, sí. No, yo bueno, pero las mujeres son muy cautas, aunque realmente yo he visto pocas mujeres. Por no decirte, las mujeres generalmente es por cardiopatía periparto, Exacto. ya una cardiopatía hipertensiva maltratada, cardiopatía isquémica, o sea, paciente ya que... Mira que la cardiopatía no isquémica es más frecuente en las mujeres, el hombre más isquémica. Pero también ahorita olvidé mencionar, no es que es solamente en la mujer, pero en la mujer se ve más la del síndrome del corazón roto, que es la enfermedad de Takotsubo. ¿Qué es eso, doctora? Explícate la enfermedad eso, de Takotsubo es una miocardiopatía transitoria, o sea, transitoria en el sentido de que se produce por un tiempo tras esa persona, que en este caso, en 89.9% son mujeres, sufre un estrés como importante, severo. Y eso produce una liberación, tampoco se explica todavía bien científicamente, pero sí son teorías de que hay una liberación de sustancias emocionalmente cuando uno está en depresión, estrés, libera sustancias que pueden hacer que el corazón entre en falla cardíaca. Y por eso se le llama síndrome del corazón roto, porque usualmente va mucho con el maltrato de género, por ejemplo, del esposo a la esposa, del novio a la novia, entonces la señora o la joven entra en un estrés muy severo y entra en miocardiopatía. Pero hemos tenido casos interesantes. Tuvimos un caso el otro día de una paciente que hizo un Takotsubo después de una violación sexual. Wow. Pero hay cualquiera. La trataron y lo hizo. Claro. Lo hizo y inclusive un caso que estamos por presentar. Ay, Dios. Estudiamos y se había visto 2 casos en el mundo, o sea, que habían publicado de abuso sexual. Pero me imagino que probablemente sea porque no se investiga bien esa paciente, exactamente. O quizás se quedan calladas. Yo he tenido en intensivo síndrome del corazón roto, pero en mujeres. En hombres realmente nunca lo he visto, ¿no? Yo no lo he visto en mujeres. La bibliografía dice un 90%, pero yo diría que sería más, porque realmente son las mujeres que desarrollan esa parte. Y por suerte que revierten, ¿no? Sí, ellos revierten. La paciente revirtió rápidamente. Sí, revierten. Y bueno, explica por qué Takotsubo. Porque la gente cree que es que el que lo descubrió, lo describió, se llamaba Takotsubo, y no es así. No, se sabe que, ¿cómo lo explicaría? Es como la forma que adquiere el corazón como una bota. Como una bota, exactamente. Es como el corazón adquiere esa forma de bota y pierde la movilidad principalmente de la punta del corazón. Entonces, por eso es que se llama así, porque exacto. Sí, entonces, porque es como el arzuelo que usan los japoneses, los orientales.
Exactamente, la forma que tienen los suelos, como es parecido a una bota, y es el nombre que utilizan ellos, entonces le pusieron ese síndrome. Quien lo descubrió le puso ese nombre, porque esa es la ventaja de descubrir cosas que tú le puedes poner el nombre que tú quieras. Pero no se llama Takotsubo el doctor. No, él le puso el nombre que él quiso, quiero decir, en cuanto a lo que le pareció. Le similar. pareció, sí. Igual que usted tenga un hijo, le ponga el nombre que usted quiera. Exacto. Mire, vámonos a una pausa, regreso, conversamos con el público. Claro. Mundo, llévatelo.